Bien, continuamos nuestro estudio a través del libro de Gálatas. El último día meditamos acerca del capítulo 5. Capítulo 5, el apóstol explica la analogía que había enseñado al final del capítulo 4 de Agar y de Sara, ¿os acordáis, no? Que dice que las mujeres representan a los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia, ¿no? Y en el capítulo 5 empieza a aplicar esa analogía. Comienza el apóstol exhortándonos a que estemos libres en la libertad con que hemos sido hechos libres por Jesucristo, y que no nos sujetemos a yugos de esclavitud, que no nos sujetemos a ordenanzas humanas ni a tradiciones humanas, sino que permanezcamos firmes en la gracia, ¿no? Nos habíamos quedado habíamos hablado, ¿no? No nos habíamos quedado, sino que habíamos hablado del versículo 6 que dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es decir, que el ritualismo al cristiano no lo hace mejor el practicarlo, ni lo hace peor el no practicarlo. Lo que Cristo busca en nosotros es la fe que obra por el amor, como dice ese versículo, ¿no? A Dios no le interesan los ritos, a Dios le interesa un corazón sincero y honesto y que anhela y desea y avanza en una vida piadosa, ¿no? Eso es lo que realmente le interesa a Dios de nuestras vidas. El apóstol les dice en el versículo 7, que ellos corrían bien, ¿no? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Evidentemente habían sido los falsos maestros, ¿no? Que se habían introducido en aquel tiempo en Galacia y que hoy pues también se introducen en muchos lugares con enseñanzas y con doctrinas de hombres y que no se ajustan a la verdad de Dios, ¿no? El apóstol recuerda que esa persuasión realmente no procede de aquel que os llamó. Las doctrinas que estaban recibiendo no venían de Dios, sino del diablo. La gente está acostumbrada a ver al diablo en cosas obscenas, en cosas fuertes, en cosas espectaculares, pero el 90% del trabajo del diablo es la religión falsa. El diablo se viste como un ángel de luz. El diablo viene a las mentes de las personas con imitación. Este es el arma más poderosa del diablo dentro de la religión, la imitación. Acordaos lo que dice Pablo, ¿no? En 2 Corintios 11, cuando dice que estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, ¿eh? Entonces se meten en las congregaciones, se meten en la cristiandad y bueno, y ahí hacen su trabajo, ahí hacen ahí se explaya el diablo porque enseña doctrina y enseña ritualismo, pero no le da a las personas lo necesario para ser liberados del pecado, que es el evangelio de la gracia de Dios, es la salvación por gracia, por medio del sacrificio de Cristo. Entonces siempre están predicando pues moralidad, sanidad, ritualismo, cosas que a la gente le interesa, porque todos queremos estar sanitos y vivitos y coleándonos, y entonces pues todo esto son de interés para las personas, lógicamente, pero la verdad esencial del Evangelio es la salvación de nuestras almas. Es que no vamos a ir al infierno eternamente, a pasar una eternidad separados de la presencia de Dios, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Lo más importante del Evangelio es que Él salva nuestras almas. Y luego si por añadidura Él quiere darnos algo, quiere darnos sanidad o quiere darnos, no sé, una posición o un bienestar material o lo que sea, eso es secundario.
Lo principal es la salvación de nuestra alma. Jesús lo enseñó y dijo: ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma, ¿no? Lo más importante es la salvación del alma. Y ese es el Evangelio, la salvación de nuestras almas. Que vamos a ser salvos eternamente, que vamos a tener un cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo, que vamos a disfrutar eternamente de su presencia, que vamos a estar en la gloria eterna por los siglos de los siglos. Eso es lo más importante. Aquí son 70 años, aquí son 80 años. Muchos cristianos han pasado el tiempo que han estado aquí en la cárcel. Algunos lo han matado, algunos lo han echado en los circos romanos para que mueran. Otros hoy están en cárceles y los están matando incluso. Entonces, lo que aquí, como dice Pablo, dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que realmente es importante y lo que tenemos que hacer hincapié en el Evangelio es la salvación del alma. El hombre está perdido, está eternamente perdido si no se pone remedio a ese estado de perdición. Y Cristo vino a eso. Cristo vino a, como ha leído Fina en Isaías 53, Él vino a sufrir por nosotros. Él vino a por nosotros que estábamos descarriados, que íbamos cada uno por nuestro camino como ovejas, y Él vino y cargó nuestro pecado, cargó nuestra iniquidad, para ofrecernos su justicia. Esta es la enseñanza, ¿no? Y todo lo que no venga a esto es otro evangelio. Todo lo que no ponga la verdad central en esto es otro evangelio. Y otro evangelio está bajo el anatema de Dios, como dice en el primer capítulo de este libro tan hermoso de Gálatas. El primer capítulo lo dice: si aún nosotros o un ángel del cielo os predica otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, ¿no? Entonces, que quede claro esto, ¿no? Dice el versículo 9: un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura siempre es símbolo de la maldad. Vimos el último día como la levadura, pues, prácticamente es la misma que había en tiempos de Cristo, ¿no? La levadura de los fariseos, que Cristo dijo a sus discípulos que se guardaran de ella, la levadura de los saduceos y la levadura de los herodianos. Vimos lo que representaba cada una de estas doctrinas, no lo vamos a repetir. Y ya entramos en el versículo 10, que es el versículo por el que comenzamos hoy. El versículo 10 dice el apóstol: yo confío respecto de vosotros que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. El apóstol tenía confianza, como dice en este versículo, de que los gálatas iban a volver de la falsa enseñanza, iban a volver al Evangelio de la gracia. Y quizá no tanto pensara Pablo que iban a volver por la prudencia de ellos, porque habían demostrado que eran unos necios, como dice en el capítulo 3, tan necios sois. Entonces él confiaba en el buen pastor. Él confiaba que el pastor iba a hacer volver a sus ovejas, porque él conocía al pastor y él sabía que el pastor no iba a dejar a sus ovejas que se descarriaran completamente, ¿no? Y que las iba a hacer volver a la enseñanza de Cristo, ¿no? Quizás por esta carta, quizás Dios iba a usar esta carta gloriosa para hacer que esas ovejas volvieran al redil, ¿no? Sin ninguna duda que esta gloriosa carta, pues, es una carta que ha servido a través de los siglos, no solamente quizá para esta iglesia de Galacia, sino en esta carta tenemos el glorioso Evangelio de Jesucristo. Tenemos el glorioso Evangelio de Jesucristo y bueno, juntamente con Romanos, donde en las dos cartas se nos presenta el Evangelio de la gracia. En el libro de Romanos se expone el Evangelio de la gracia de una forma gloriosa, pero aquí el apóstol lo expone de forma apologética, o sea, defendiendo los ataques que estaba sufriendo, ¿no? Entonces tenemos las dos epístolas, podemos decir que son un complemento, y en las dos epístolas se pone
la doctrina gloriosa de la justificación por la fe, ¿no? Y bueno, pues el apóstol, como digo, estaba confiado de que esta persona, y aún a través de los siglos, los creyentes de todas las generaciones hayan podido usar esta carta para volver a aquellos que se han desviado, lógicamente, para volver al glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Pero también dice que el que os perturba llevará la sentencia, o sea, que los falsos maestros serán castigados. Los falsos maestros serán castigados, no hay ninguna duda. Dice Pablo a Timoteo que las obras de algunos se hacen manifiestas en esta vida, pero si no son juzgados en esta vida, serán juzgados al final, en el juicio. Porque aquel que disemina el error, aquel que siembra la herejía, será castigado por Dios, ¿no? Pablo lo dice claramente en Primera de Corintios. En Primera de Corintios 3, versículo 7, hay una solemne advertencia también para esos ministerios que no les importa mucho lo que están haciendo, que están posiblemente lucrándose con el evangelio falso que predican. Y aquí hay una advertencia importante, ¿no? En 1 Corintios 3:17 dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí en el contexto vemos que está hablando de dos clases de ministerios y sus resultados, ¿no? Están los ministerios, como dice en el versículo 11 de ese capítulo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces el ministerio que venga poniendo este fundamento es un ministerio verdadero, pero luego está el otro ministerio, que es el ministerio falso, que es el ministerio, como digo, que no pone a Cristo como fundamento, que pone cualquier otra cosa secundaria, ya sea la moralidad, ya sea el ritualismo, ya sea la sanidad, ya sea... Y en muchos sitios solamente se oyen estas cosas, pero no se escucha el Evangelio, se escucha muy poco Evangelio, se escucha muy poco de la sustitución de Cristo, de Isaías 53, como ha expuesto Fina en su lectura, y se oye de todo, pero se oye poco Evangelio, ¿no? ¿O tenéis vosotros esa sensación de que cuando oigo televisión y cuando oigo predicadores y cuando oigo poco Evangelio y hace falta el Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, no hay otra cosa, no es la sanidad, no es el materialismo, la avaricia, la codicia, el querer tener más, no, eso no es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y el Evangelio es que por la fe en Jesucristo tenemos una salvación perfecta y completa, y que tenemos garantizada por medio de la fe en Jesucristo una existencia eterna, y vamos a ser uno con Él por toda la eternidad, por su gracia, por pura gracia, no por nuestra obra, no por nuestros méritos, no por nuestras palabras, no porque hagamos esto, porque hagamos aquello, porque hagamos este rito, porque hagamos el otro, porque vayamos aquí o porque vayamos allá, sino por pura gracia, ¿no? Y entonces, pues, yo echo de menos, ¿no? Echo de menos la predicación del Evangelio, y creo que hoy más que nunca, pues, nuevamente debe de por lo menos los que profesan la cristiandad, ¿no? Pero sabemos que hay muchas autoridades no espirituales que gobiernan las iglesias, que gobiernan las denominaciones y excluyen completamente a los cristianos del Evangelio, excluyen completamente al cristianismo de toda operación verdadera del Espíritu, los confunden con manifestaciones que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios, y los cristianos pues se lanzan ahí bueno, los que profesan ser cristianos se lanzan ahí en esa red que no es una red segura, porque todo lo que no sea el fundamento que hemos leído ahí, que es Jesucristo,
pues no hay seguridad, no hay seguridad alguna, ¿no? Entonces, lo único que está haciendo esto es crear frustración en las personas, crear falsas expectativas y se le está engañando, ¿no? Porque no se le está diciendo realmente lo que es la vida cristiana y cuál es el propósito de Dios para el cristiano en esta tierra, ¿no? Que no es que seamos ricos y que no es que gocemos todos de buena salud y que andemos en prosperidad y todas estas cosas, ni mucho menos. Esto va de otra cosa, el cristianismo va de otra cosa, el cristianismo va de que como dijo Pablo, a estos Gálatas en Hechos 14, después de ser apedreado, casi muerto, yo creo que murió, y que Dios lo resucitó, pero después de ser apedreado y de ser muerto posiblemente, salió y les dijo que era necesario que a través de muchas tribulaciones entráramos en el reino de Dios. Entonces lo que nos promete este Evangelio son muchas tribulaciones. Si no nos gusta, pero es lo que hay. Y muchas son las aflicciones del justo. O sea, el Evangelio nos promete tribulaciones, aflicciones, pero también nos dice que de todas ellas nos va a librar Dios y va a estar con nosotros, y que no temamos porque Él va a estar con nosotros, que Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Pero lo que se nos promete en esta tierra es eso. Luego cuando Él se manifieste en gloria, nosotros también seremos manifestados en gloria. Pero mientras que estemos aquí, la Biblia nos dice que son tribulaciones y que son aflicciones y que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, pues padecerán persecución, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Y bueno, pues todos los engaños que hay hoy a los cristianos, cuando les viene el tiempo de aflicción, el tiempo de tribulación, el tiempo de prueba, pues se frustran y se desaniman y se desmoralizan porque piensan que depende de ellos lo que está viniendo, que le está viniendo lo que le está viniendo porque les falta fe, o porque no están confesando, o porque no están declarando, o porque no están visualizando, o por todas estas patrañas del diablo que están enseñándose a los cristianos y que las están abrazando, y que lo que está ocasionando es eso, es un desánimo, una frustración y lo que se avecina no es muy halagüeño para este mundo, ¿eh? La Biblia lo dice claramente, que este mundo va a terminar en una iniquidad sin precedentes. Entonces, que vayamos preparándonos, porque la maldad se va a aumentar, porque el tiempo del fin, la palabra de Dios lo dice, ¿no? Que va a ser un engaño masivo, vendrán muchos, dijo Cristo en mi nombre, y cuando venga el fin, dice, hablando en Mateo 24, os entregarán a muerte, seréis aborrecidos. Esta palabra es directamente a Israel, ¿no? Que era el discurso de despedida a Israel, pero que habla de un tiempo de gran tribulación. Dice, habrá gran tribulación como nunca la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Esto lo dijo Cristo, esto no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando yo. Dice que vendrán muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, engañarán a muchos. Y si os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad ahí, no vayáis, porque es mentira, porque va a haber un engaño masivo, porque va a haber una maldad masiva, porque va a haber convulsiones. Ya estamos viendo estos días un terremoto importante en Los Ángeles, la gente está ya asustada, está temerosa, estamos viendo cosas, pero se van a multiplicar conforme vayamos llegando al fin. Están habiendo desastres naturales, catástrofes, y todo esto es principio de dolores, dijo Cristo, todo esto es principio de dolores. O sea que el principio de dolores quiere decir que los dolores fuertes van a llegar. O sea que el principio es esto, pero los dolores más fuertes van a llegar. Entonces el que esté esperando aquí una vida, el cristiano esté esperando aquí una vida de rosa y una vida, va equivocado, va por mal camino. Cuando empieza a ver las cosas, cuando empieza a ver que todo lo que le están diciendo no se va a cumplir, pues entonces vendrá el desánimo. Pero lo que debiéramos es fundarnos en la palabra de Dios y acercarnos a la palabra de Dios y entender que lo que viene a este mundo es juicio.
lo que viene a este mundo es juicio. Es juicio. Dios es tardo para la ira, es grande en misericordia. Pero cuando Dios anunciaba juicio, el juicio venía, más tarde o más temprano. Dios le dio oportunidad a los habitantes de Canaán, 400 y pico años tuvo Israel ahí de esclavitud para ver si aquellas personas no se convirtieron, vino juicio. Sodoma y Gomorra vino juicio. Antes del diluvio estuvo muchos años preparando Noé aquel arca y vino el juicio al final. La predicación de Jonás hizo que Nínive se convirtiera, pero luego Nahum predicó que iba a venir juicio y Dios esperó, pero a los 100 años vino juicio sobre Nínive. Babilonia, Dios anunció juicio, vino juicio sobre Babilonia. Israel, Dios anunció juicio, vino juicio sobre Babilonia. Y Jeremías en el capítulo 25 dice, si yo, dice Dios, si yo he traído juicio sobre la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre, que era Jerusalén, dice a todos los pueblos y a todas las ciudades y a todas las naciones gentiles, pensáis vosotros que vais a escapar. ¿Pensáis vosotros que vais a escapar? Si Dios trajo juicio sobre su nación elegida, amada, sobre su nación predilecta, sobre su nación que dice que a ningún otro de los pueblos he conocido sino a vosotros y os amo con amor eterno, que eso se sigue cumpliendo y se va a cumplir hasta el fin, por supuesto. Dice, y yo he traído juicio, ¿pensáis vosotros que vais a escapar? No va a escapar este mundo. Este es un mundo que rechaza a Cristo, este es un mundo que se regocija en el pecado, que lo estamos viendo estos días, como la homosexualidad y el pecado están haciendo un alarde y un despliegue desmedido de ese pecado que es abominable a los ojos de Dios. Pensamos nosotros que vamos a escapar cuando hemos totalmente y abiertamente nos hemos rebelado contra Dios y le damos la espalda a Dios y vivimos de acuerdo a nuestra voluntad, pecando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, viviendo en maldad, en orgía, en borrachera, en glotonería, en adulterio, en fornicación, en homosexualidad, en depravación, en mentira. O sea, esto es lo que es este mundo, que no es otra cosa. Entonces, que no piense que la ira de Dios no se va a manifestar. Claro que se va a manifestar. La ira de Dios, ha leído también Fina en Apocalipsis 5, después de ese capítulo de Apocalipsis 5, donde el Cordero abre el libro de redención, el título de propiedad de la tierra, nada más abrir el libro y empieza a soltar sellos, pues léelo a partir de Apocalipsis 5 lo que pasa, el primer sello y el segundo sello y el tercer sello y el cuarto sello y el quinto sello y el sexto sello, ¿sabes lo que son? Juicios. Son juicios. Y eso va a venir sí o sí. Entonces, no cabe ninguna duda de que lo que le espera a este mundo, así que el que esté pensando en atesorar y en ganar más y en tener más, y pues que sepa que está trabajando, como dice Habacuc, dice los pueblos están trabajando para el fuego y se están fatigando en vano, dice el profeta Habacuc, porque todo va a ser consumido, todo va a ser destruido, va a venir juicio de Dios y el juicio de Dios va a ser devastador y no va a quedar nada, igual que Jerusalén no quedó piedra sobre piedra. Cuando los discípulos le mostraron a Jesús el templo tan suntuoso, tan maravilloso, un templo de mármol, quizás sería de los mayores monumentos del mundo en aquella época, el templo construido por Herodes, 46 años para edificarlo, y Jesús no se asombró para nada, ¿no? Jesús no se asombró, dice, ¿veis todo esto? Dice, no va a quedar aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida, ¿no? Y la verdad que aquello fue un golpe para los discípulos, porque el templo de Jerusalén era algo, pues no va a quedar piedra sobre piedra, le dijo Jesús, y es verdad, y aquí en este mundo no va a quedar piedra sobre piedra. Cuando vengan los juicios de Dios no va a quedar piedra sobre piedra. Echa un vistazo a partir de Apocalipsis 6 hasta el 19, que es la venida de Cristo, y te vas a dar cuenta que no va a quedar piedra sobre piedra. Va a haber unos terremotos grandiosos a nivel mundial, va a haber unas convulsiones de la naturaleza. Dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice que las estrellas caerán del cielo. Cuando
cuando tocan las trompetas caen estrellas y van a caer meteoritos sobre la Tierra. Uno de ellos dice que va a convertir las aguas en ajenjo y que muchas personas van a morir por causa de aquellas aguas, y que va a caer otro meteoro en el mar, y dice que va a morir todo ser viviente que hay en el mar y que van a ser destruidas las naves y que van a ser, o sea, es que es increíble, ¿no? Es increíble los juicios que vienen sobre esta tierra, porque esta tierra ha sido contaminada por el pecado totalmente. Esta tierra, el pecado está acampando a sus anchas. La rebelión contra Dios, esto es Babel, esto es una ilustración perfecta de lo que fue Babel. Babel fue un alzar el puño contra Dios. En esa torre el hombre estaba alzando el puño contra Dios, le estaba diciendo: tú aquí no eres nadie, aquí nuestro nombre es lo que importa, nos vamos a hacer esto, como dijeron ellos cuando estaban construyendo, para perpetuar nuestro nombre, porque nuestro nombre está por encima de tu nombre. Y levantaron el puño contra Dios. Y la ilustración de Babel es lo que está hoy en el mundo. El hombre está levantando el puño contra Dios, diciendo: tú aquí no eres nadie, aquí campo yo a mi ancha y hago lo que me da la gana, y tú no eres nadie, y tu hijo no me importa lo que hiciera tu hijo, porque no quiero a tu hijo, no quiero esa sangre, no quiero saber nada contigo. Entonces el hombre, Dios espera, pero el juicio va a venir, es indudable que el juicio va a venir, porque vino en Babel y va a venir, porque el hombre no quiere nada de Dios. Entonces esto es lo que hay, esto es lo que espera este mundo, ¿no? Impío y pecador. Y nos hemos salido un poco del tema, bueno, pero es importante decir estas cosas también, ¿no? Es importante, no sé por qué he dicho todo esto, pero por algún motivo lo habré dicho. Luego entramos en el versículo 11, ¿verdad? En el versículo 11, donde dice que... Dice: yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Qué pasaba aquí? Aquí los falsos maestros estaban diciendo que Pablo a veces predicaba la circuncisión. O sea, los falsos maestros predicaban la circuncisión. Y aprovechando la ausencia de Pablo estaban diciendo: oye, que Pablo también predica lo mismo que nosotros, que predica la circuncisión. Y entonces Pablo les tiene que decir: yo, si aún predico la circuncisión, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? Dice: si yo predicara la circuncisión, se terminaría la persecución contra mí, porque los que estaban persiguiendo a Pablo precisamente eran los religiosos que estaban predicando la circuncisión. Se quitaría el tropiezo de la cruz. Si yo predicara la circuncisión, les dice Pablo, terminaría la persecución que tienen estos contra mí. O sea que es falso. Yo no estoy predicando la circuncisión. Yo estoy predicando a Cristo. Yo predico a Cristo. Y no estoy predicando la circuncisión para nada. Entonces, la astucia de estas personas llegaba hasta este punto, ¿no? Hasta el punto de decir: no, oye, que sabemos que Pablo está predicando la circuncisión. Yo no estoy predicando la circuncisión. Yo no estoy predicando la circuncisión. ¿Qué pasa? ¿Qué predicaba Pablo? La cruz. No predicaba la cruz Pablo. Pablo predicaba la cruz. La cruz ofende y hace tropezar al hombre. ¿Por qué? Porque le dice que no hay nada en él que pueda recomendarlo delante de Dios. Absolutamente nada. Entonces esto para el hombre es que lo humilla. Dice: o sea, Antonio, eres tan malo que no hay nada en ti que pueda presentarlo delante de Dios. Bien, eres tan malo, o Enrique, o Amelia, o Pamela, o Geles, o Antonio, o Fina, no hay nada por lo que te puedas presentar delante de Dios. Entonces, el hombre que es un activista en el campo religioso, que quiere depender de sus propias obras, de sus propias hazañas, de sus propias bondades, entre comillas, pues esto es ofensivo. Esto es ofensivo al hombre. Esto es ofensivo. La cruz supone el fin de la obra humana.
Es decir, tenemos que ir allí y tenemos que postrarnos y decir, solamente por tu obra, solamente por tu gracia puedo ser salvo. Y es así, es así. ¿Os acordáis en Juan capítulo 6? Juan capítulo 6 dice que vinieron los judíos y le dijeron a Cristo, dice, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la obra de Dios? Le preguntaron, ¿acordáis? Después de la multiplicación de los panes, después de que anda sobre el mar, van a la otra orilla, se encuentran con Jesús. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Esa fue la pregunta literal. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Claro, aquello para ellos, para el religioso, esta palabra era decir, o sea, no tenemos que hacer nada, no podemos hacer nada, no vale nada de lo que hagamos. Efectivamente, así es, no vale nada de lo que hagáis. No vale nada de lo que hagáis. Nada de lo que hagáis vale, absolutamente nada. Pero es que les dijo más, les dijo, yo soy el pan de vida. Porque ellos dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto. O sea, como diciendo, haz tú lo mismo para que creamos, porque tuvieron la osadía de preguntarle, ¿qué obra haces tú para que creamos, para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces tú? Acababa de dar de comer a 5.000 personas con dos pececillos y 5 panes, y todavía tuvieron la osadía de preguntarle, ¿qué obra haces tú para que comamos, para que veamos y creamos, ¿no? Dice, hombre, lo que yo ofrezco es mucho mejor que lo que os dio maná. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Dice, pero el que come de mí va a vivir eternamente. O sea, el que me recibe a mí por la fe, el que acepta mi carne y mi sangre, el que acepte mi sacrificio que voy a hacer en unos días, ese va a vivir para siempre. Los que han comido maná no viven, están muertos todos. Dice, pero el que yo os doy algo mejor, algo nuevo, es un nuevo pacto. No os voy a dar el antiguo pacto, porque el antiguo pacto, pues sí, los mantuvo mientras estuvieron en el desierto, pero yo os voy a dar salvación eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero Jesús les dijo algo más. No solamente les dijo esto, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por eso el Evangelio es glorioso, porque ninguna persona tampoco puede responder al Evangelio. O sea, estamos hablándole a personas de que reciban, pero por encima de todo eso está la soberanía de Dios. Por encima de lo que yo pueda decir y lo que cualquier predicador del Evangelio pueda decir, está la soberanía de Dios. Por eso dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y ninguno puede venir a mí. Todo esto lo dijo en el mismo contexto de Juan 6. Si lo leéis luego, lo veréis, ¿no? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea que os estoy hablando y sé que no os estáis creyendo y que no vais a creer. Aunque os he dicho estas cosas, no vais a creer, porque no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero también el que viene a mí es porque el Padre lo trae. El que viene a mí es porque el Padre lo trae. El hombre, de forma natural, no va a responder nadie al Evangelio. O sea que aún aquellos que vengan a Cristo, aún aquellos que se acerquen a Cristo, se acerquen a su salvación, van a ser en base a la operación soberana de Dios en sus vidas. O sea, ni aún el hombre en su estado natural es totalmente incapaz de amar, de escoger o de desear o de querer lo que es espiritualmente bueno. El hombre lo rechaza. Entonces, confiamos en la operación del Espíritu de Dios en una vida para convencerla de pecado, de justicia y de juicio. Pero nosotros vamos a predicar el Evangelio, porque es por medio de la predicación del Evangelio donde Dios va a ejercer
su poder soberano para salvar a sus elegidos. Entonces vamos a predicar el Evangelio. Todo aquel que quiera puede venir. Todo aquel que quiera puede venir. Pero es igualmente cierto que si Dios nos viera en un corazón, nadie querría venir. Jesús lo dejó claro. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Habéis escogido un camino que es un camino ancho, que es un camino donde hay una gran puerta, pero que al hombre le parece que es camino de derecho, que es camino de salvación, pero su fin es camino de muerte, no es un camino que lleve a Dios. El único camino es Cristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces las personas tienen que escuchar de Cristo, tienen que oír de Cristo. Y lo que Pablo predicaba era Cristo, no predicaba circuncisión. Pablo predicaba a Cristo. Pablo apuntaba a Cristo y lo dice claramente en 1 Corintios 2, y con esto terminamos. En 1 Corintios 2 él lo dice claramente. Fue a un sitio donde había una sabiduría humana muy exaltada, Grecia, la cuna de la filosofía, y dice: cuando fui a vosotros no fui con excelencia, 1 Corintios 2, de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, podía haber ido con filosofía. Pablo era un estudioso del judaísmo, conocía el griego perfectamente, asombró a aquel centurión, a aquel tribuno cuando le iba a azotar, le dijo: ¿pero sabes griego? Sí, yo soy ciudadano romano. Este era un hombre, posiblemente una de las inteligencias más altas de su época. Podía haber cautivado a las personas con la sabiduría humana, con la elocuencia, con unas disertaciones impresionantes. Sin embargo, dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa era su esencial, básica predicación. Jesucristo crucificado, resucitado, ofreciéndonos una salvación perfecta y completa. Y este es el Evangelio, y este es el Evangelio que deberíamos de oír. En un 70% de las predicaciones cristianas, en un 70% de esas predicaciones debería de estar el Evangelio, aunque luego dejara una parte para exhortación o para lo que tú quieras, pero en una parte importante deberemos de hacer lo que hace Pablo, es predicar el Evangelio, a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, a lo que viene a raíz de esa roca golpeada, que es la dádiva del Espíritu para todos aquellos que lo reciban, para todos aquellos que crean, como dijo Cristo, ¿no? Como dijo Cristo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, que es el resultado de la redención, que es el Espíritu morando en nosotros. El Espíritu morando en nosotros, obrando para nuestra santificación, obrando para nuestra comprensión de la verdad, obrando para nuestro acercamiento a Dios, obrando para poder tener fervor por Dios, obrando para poder entender las Escrituras, obrando para poder santificar nuestra vida, obrando para que tengamos ferviente amor hacia Dios, obrando para que podamos dar testimonio de Él, porque sin Él nada podemos, pero aún es el Espíritu Santo, es el resultado de la redención consumada. Hay personas que se van al Espíritu directamente sin pasar por la redención, pero antes de que el leproso se le pusiera aceite, había que ponerle sangre, había que ungirlo con sangre, había que ungir su lóbulo derecho, su pulgar derecho y su pie derecho con sangre, y después el aceite, que era el resultado de ese ungimiento. Entonces, aún el Espíritu es el resultado de esa redención consumada, que es la venida en respuesta a esa redención. El resultado de esa redención es el Espíritu en nosotros, que Cristo lo dijo: no os voy a dejar huérfanos,
voy a mandar el Espíritu, ¿no? Entonces esto es la vida cristiana y esto es lo que predicaba Pablo. Pablo no predicaba circuncisión, Pablo no predicaba ritos, Pablo predicaba a Cristo crucificado. A Cristo crucificado, y no quería saber otra cosa, no quería saber nada de filosofía, nada de religión, nada de ritos, nada de circuncisión, sino a Cristo crucificado. Entonces, que Dios nos ayude y que nuestra palabra y nuestra predicación sea como la de Pablo, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de la redención y de la consumación de la redención, que es el Espíritu de gracia y de poder y de oración en nuestras vidas. Amén. Amén.